Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿No? Perfecto. Ya están viendo mi pantalla, ¿no? Ok. Perfecto. Bueno, Nozomi Networks es líder en temas de seguridad y visibilidad para ambientes operacionales, OT y IoT. ¿Sí? Eh, Nozomi ya es líder a nivel global en dar cobertura en temas de visibilidad y seguridad para ambientes operacionales. Tenemos más de 12,000 instalaciones, donde hay más de 100 millones de dispositivos que estamos ayudando a identificarlos, a protegerlos y a detectar situaciones anómalas, amenazas en ellos, ¿no? Las tres primeras pilares dentro de lo que es el NIST, ¿no? Ajá. Estamos en todos los continentes, tenemos múltiples casos de Latinoamérica. Nosotros posicionamos, promocionamos la tecnología, pero es a través de canales o partners como RSET que llegamos a los clientes finales. Toda la tecnología es desarrollada en Suiza, en Mendrisio, Suiza, la frontera italiano-suiza, y toda nuestra parte comercial y de management está en San Francisco. ¿Qué ambientes cubrimos, no? Cuando decimos visibilidad y seguridad? Básicamente lo dividimos en dos: ambientes operacionales, OT, ambientes de IoT, Internet de las Cosas. ¿Cuáles son los ambientes operacionales? Los ambientes operacionales es donde se produce un bien o un producto. Puede ser una instalación petrolera, una fábrica de papel, una fábrica de alimentos, una de electrodomésticos. Y en el caso del día de hoy vamos a hablar de la minería, que es un proceso industrial donde se van a producir metales y minerales, ¿no? Oro, plata, cobre. En el caso específico de Colombia, lo que tengo de información es que ustedes son productores tanto una porción de plata, tienen también minas de oro, tienen también temas de carbón y de hierro, vamos. Y el otro sector que cubrimos es el tema de los proyectos IoT, que también son ambientes operacionales, pero más que producir un bien, producen o colocan a disponibilidad un servicio, como ayudamos a proteger allí sistemas de aires acondicionados, sistemas de control de acceso, sistemas de cámaras. De tal manera que en ambos ambientes lo que ayudamos tanto en operacional como en proyectos IoT es el tema de ayudar a dar visibilidad y seguridad en estos ambientes. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo minero en los últimos, yo creo que en los últimos 20, 30 años, ¿no? Cuando el proceso empieza desde la parte de exploración. En la parte de exploración, básicamente hay un tema de, hace 30, 40 años se detecta la beta, la ORE, básicamente, y se empiezan los primeros trabajos de exploración, y quizá finalmente 10 o 15 años después se hace ya el trabajo de producción, ¿no? Nosotros, básicamente en la etapa de ya de cuando está en producción, estos son los pasos. Aquí estamos viendo un ciclo, vamos a decir un ciclo de proceso minero. Tienes la fase de, si es una mina a tajo abierto, o sea, subterránea, aquí estamos mostrando en la imagen una de tajo abierto, se obtiene el material que va a pasar a la etapa de, se mueven con vellos, normalmente es donde sacan la piedra o el mineral, lo mueven en bandas transportadoras, quizá 20, 30 kilómetros, para poder pasar a una etapa de trituración. Ajá. Y después de la etapa de trituración empieza, vamos a decir que todo este primer pedacito es la etapa de extracción y procesamiento del mineral como roca. O sea, básicamente la carga, el manejo del material y la etapa de trituración. Si se dan cuenta, aquí hay ya todo este proceso es controlado por elementos que se llaman PLCs o RTUs o computadoras industriales que están, normalmente estos son de tipo discreto, son computadoras industriales PLCs discretos, o sea, están haciendo la operación de mover el rodillo o la trituradora para poder sacar, eh, descomponer la piedra en pequeños pedacitos y poderla mover, ¿no? Normalmente. Ajá. Y del otro lado, ya cuando llega al centro de producción, al facility propiamente del centro de producción minero, pues entra la etapa de molienda, en este caso la etapa de concentradora para poder separar, la etapa de flotación y finalmente la etapa donde obtienes el material. Esto es en forma general el proceso minero. En ambos lados, tanto en la etapa de extracción como en la etapa de procesamiento, donde está la concentración en la metalurgia, son dirigidos, hay sistemas industriales,
Si se ha invertido en temas de automatización para que sea de una forma eficiente todo este proceso. No es un trabajo intensivo en mano de obra, sino más bien a la cadena de valor se han aumentado soluciones de automatización y digitalización de tal manera que puedas maximizar cada gramo de lo que estás extrayendo. Ajá. Eh, Aquí vamos viendo cómo en las etapas, por ejemplo, de extracción, cada vez hay más software que ayuda en ese proceso de hacer más eficiente y más efectivo el proceso, por ejemplo, de carga. También hay controladores y hay muchos dispositivos pequeñitos midiendo algunos parámetros dentro de esa etapa de extracción. Por ejemplo, y en la etapa de concentración, ya que llegaste y empiezas a hacer la etapa de molino y de separación de metales, vemos que existe una cantidad de software que se ocupan para hacer mejor ese proceso. Muchos elementos de control y muchos dispositivos de instrumentación y de actuadores que ayudan en esos procesos. Ajá. Y finalmente la etapa de metatología, que también lo vemos que está en la parte de electrolisis y preparación propiamente del metal. Ajá, pues eh, existen bastantes elementos. Ajá. Permítame, permítame. Ujú, ujú. Permítame un momento. Una disculpa aquí. Una disculpa. Ujú. Una disculpa. Entonces, este es el proceso de minero. En este tipo de ambientes ya suceden, y hay tres problemas principales que se tienen en este tipo de redes o en este tipo de procesos. Uno, no se conoce bien los elementos de control que manejan estos procesos industriales. Segundo, no se sabe qué tan vulnerable son estos elementos de las redes de control. Y tercero, la industria minera es una industria que produce elementos de alto valor, elementos que producen un alto beneficio económico. Y por tanto, hay grupos bueno, vamos a decir, de hackers o grupos de APTs, de amenazas persistentes avanzadas, que lo que buscan es extraer un pedacito de ese beneficio, extraer renta de ese beneficio económico que tienen al vender o al generar los metales y los minerales, estas minas. Entonces se han presentado un tercer fenómeno que es el de amenazas cibernéticas en estas redes industriales. Eso es lo que está pasando en el mundo minero y en la cadena de producción de la minería. Ajá. Entonces, Nozomi ayuda a cubrir, en este caso, estos tres retos que se tienen, que es conocimiento de los sistemas de automatización que se tiene acá abajo, lo que se tiene como inventario, qué tan vulnerable es y finalmente detectar esas amenazas cibernéticas en estos ambientes industriales, en este caso para el sector minero. ¿Cómo empezamos? El problema de la cadena de producción del sector minero es que si se dan cuenta en el regreso a la imagen, cada uno de estos procesos son distribuidos a lo largo de kilómetros. En la parte de extracción puede estar a 20, 30 kilómetros, una banda transportadora mueve el material hasta donde está el centro de procesamiento y finalmente quizá la planta de metalurgia está al lado, pero es otro sistema. Entonces son sistemas distribuidos, eso es una de las primeras cosas, y también son sistemas que probablemente el equipo de control de la planta de molienda, de la banda transportadora, sea diferente al del equipo de metalurgia. Entonces, hay que conocer, hay que hacer un asset discovery para primero ver qué es lo que tienes aquí abajo. Ajá. Eso es básicamente la conversación que se está teniendo en este momento en el mundo minero. Muchas empresas, ya esto está en sus board, porque también hay que decir, estas empresas mineras, muchas cotizan en bolsa y para temas de compliance, al momento de cotizar de bolsa, ya les piden controles. Normalmente empezaron con controles en el área de IT, pero ahora están empezando a pedir controles en el área de OT. Ajá. Eh, y aquí tenemos que entonces estas empresas dicen, pero ¿por dónde empezamos? La respuesta es muy simple. Empezar por saber qué es lo que debes de empezar a proteger, el asset discovery y empezar a mapearlo. Es aquí donde nosotros, y partners como RSET, pues empezamos a ayudar. Vamos a ayudar a conocer tu superficie que puede ser amenazada o simplemente conocer lo que tienes en la superficie.
Cuando se hace este análisis, este primer acercamiento de Asset Discovery, en ese momento ellos descubren que el hecho de que de que probablemente tengan sistemas muy viejos, ya con muchas vulnerabilidades, que tengan de diferentes marcas, que se comunican con diferentes protocolos, que las redes industriales no están bien segmentadas, que tengan elementos pues ya con software ya de Windows XP, por ejemplo, ¿no? O hasta Windows 7. Es un momento que ellos descubren que a diferencia del mundo IT, que ya es un mundo maduro, todas estas redes industriales son un caldo de cultivo perfecto para los grupos APT, los grupos de amenazas persistentes, y que pueden explotarlas y de tal manera que puedan interrumpir operación y con ello la producción de oro, de plata o lo que está dedicado a esa mina. Ese es un momento difícil, porque es un momento wow, que en cierta medida dicen, tenemos mucho que hacer. Y en ese momento, pues se definen ya, pues, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? O sea, ¿qué es las prioridades en función si tienen que segmentar redes, si tienen que implementar a lo mejor un plan de respuesta, poner backups, implementar un conocimiento continuo, automático para estar sabiendo qué se está moviendo en su red, qué se conecta a su red? Y se nominan los equipos en la etapa de a una persona o un grupo de personas que vayan a ser responsables de estas actividades y de estos procesos, de estas herramientas. Y como todo camino en ciberseguridad, es un journey. Y cuando el journey no tiene fin, se llega a un punto de que sea optimizado, quizá probablemente sea integrado con otras herramientas de seguridad ya utilizadas en IT, y al mismo tiempo, pues mejoras en lo que hiciste anteriormente y se vuelve a iniciar el ciclo, ¿no? En general, en el mundo minero, hay diferentes grados de madurez en qué punto están. Lo que hemos visto es que muchos ya están en el tema del asset discovery, ya hay conciencia, porque saben que también es este tema de no conocer lo que tienen y cómo protegerlo, pues ya hay algunas empresas mineras que a nivel global han reportado el tema pues que han tenido paro de producción o interrupciones en sus procesos y con ello han dejado de producir el metal o material o mineral que tenían. La mayor parte de las empresas están avanzando en este tema de Asset Discovery en Latinoamérica y empezando sus planes y sus journeys de ciberseguridad industrial. Este es un diagrama conceptual ya diferente al que les mostré, donde veía el proceso ya es más específico. Se basa en el modelo de Purdue. El modelo de Purdue es un diagrama, es un análisis conceptual de cómo se dividen las redes o los elementos, los niveles de automatización dentro de un sitio industrial. En el nivel 0, pues donde están las máquinas que están las trituradoras, los conveyors, los elementos de flotación de jales, las partes de electrolisis, las casas de sacos. O sea, ese es el proceso ya en el proceso minero. Como habíamos dicho, de ahí en el primer nivel de automatización están instrumentos que miden temperaturas, presiones, flujos, motores y arrancadores de velocidad que están manejando esas máquinas dentro de estos procesos mineros. En el nivel 1 están las computadoras industriales como PLCs, como DCS, que son los cerebros que hacen las operaciones de arrancar, parar, de procesar los valores que les dan los sensores. Ellos pasan la información hacia un nivel 2, que es donde se puede visualizar esa información de lo que está pasando en el nivel 1 y nivel 0. Es donde normalmente un operador ve en un diagrama, pues bueno, qué está pasando en la planta, en esa parte, por ejemplo, de la planta concentradora, ¿no? O en la parte de electrolisis, cómo están los valores de corriente del ánodo, del cátodo. O sea, es aquí donde son los ojos, podemos verlo. Y aquí mismo están las estaciones de ingeniería en este nivel que configuran el nivel 1 y el 0. ¿Ah? El nivel 3 y 4 es la frontera, donde se establece la DMZ, que hace la separación del mundo IT al OT. Eso es en forma general el modelo de Purdue. En este mundo, lo que ha pasado de hace 20, 30 años, como lo vimos, es que cada vez hay más software, o sea, cada vez hay más elementos de software en el nivel 2 que corren sobre Windows normalmente. Cada vez hay más elementos de dispositivos de medición y de actuación, o porque queremos medir más parámetros en el nivel 1 y 0. Se ha dado un tema de transformación digital, de Internet de las cosas, y antes lo que se le llamaba IT, de convergencia IT-OT, es que empezaban a utilizar
los mismos switches, los mismos firewalls, quizá los mismos sistemas operativos, sobre todo en el nivel 2. Pero ahora no solamente es un tema de convergencia IT-OT, de que ocupes los mismos elementos de hardware o de software, sino que más que nada hay datos que vienen desde el piso de abajo, o sea, por ejemplo, en la parte de electrólisis, ¿no? Es muy importante monitorear cuánta electricidad consumes, o sea, porque es el principal, vamos a decir, hablando de minería, en la parte de electrólisis, la electricidad es el costo mayor en el proceso de producción. Entonces, les interesa mucho medir cuánta corriente, cuánta voltaje están ocupando en esa parte de eso, no solo para que el ingeniero de mantenimiento sepa si están los valores normales de operación, sino que ese dato viaje hasta el mundo de la capa administrativa, donde está a lo mejor la persona que controla los costos de toda la planta y pueda empezar a ver, decir, oye, estamos consumiendo bastante electricidad, ¿por qué? Porque eso significa dinero. Entonces se está dando datos desde acá abajo hasta acá arriba, hasta el nivel 5, y quizá decisiones del nivel 5 hacia abajo, decir, oye, no lo prendas a cierta hora porque en ese momento las condiciones ambientales hacen que consumamos más electricidad porque tenemos que enfriar quizá las celdas de la parte de electrólisis, ¿no? Entonces, empieza a haber una convergencia de IT-OT que pasa no solamente por el tema de usar los mismos equipos de hardware y sistemas operativos, sino datos de arriba hacia abajo. Ajá, y eso nos abre puertas a que también el mundo de IT esté conectado al OT. Esa es la verdadera convergencia. Esto es lo que está pasando en el mundo, en general en toda la industria, pero en el mundo minero. O sea, lo que se busca con todo esto es tener una mayor eficiencia y productividad, en este caso en la cadena productiva de todo el mundo minero. Pero eso ha hecho que la superficie amenazada pues aumente de forma horizontal porque hay más sensores y aumente de forma vertical porque pues tenemos que pasar datos del mundo IT-OT o al revés. Ajá. Y aquí viene lo que hace Nozomi cuando decimos visibilidad y seguridad para ambientes operacionales. O sea, ya establecimos cuál es el campo en el que trabajamos, en qué, ahora, ¿qué ayudamos? Hacemos temas de visibilidad y seguridad. Y como entregables hacemos un descubrimiento de activos y hacemos un inventario y empezamos con el tema de las vulnerabilidades. Lo presentamos de forma unificada y esto es lo que hacemos. Básicamente, tenemos un sensor que puede ser hardware, puede ser virtualizado, puede ser containerizado, diferentes presentaciones. Nos conectamos a los switches que tengan capacidad de puerto espejo por Mirror, de tal manera que podamos tomar los datos de ese tráfico industrial y podamos encontrar aquí qué existe en esa red, qué ciberactivos están en esa red industrial que están ayudando a controlar y monitorear las máquinas de los procesos que hemos visto. Eso es el primer entregable de lo que hace Nozomi, tener un mapa de forma unificada en todos los procesos de las redes industriales que tienen, de tal manera que podemos saber qué ciberactivos tenemos en esa red industrial. Ajá. Aquí voy a pasar a mostrárselos de una vez en el demo, ajá, de tal manera, ¿qué es lo que estamos mostrando? Les estoy mostrando la interfase. Cada sensor como el que acabo de mostrar, nuestro Nozomi Guardian, tiene una interfase local de gestión. Entonces, esto es lo que si ustedes se conectan a ese sensor que ya se conectó al puerto espejo, está recibiendo el tráfico, ustedes van a poder tener esta pantalla. Ajá. Estos son tableros, son dashboards, donde de forma unificada y resumida ustedes pueden poner lo que les interesa ver. Digo, vamos a ver, empezar por ver el tema de ambiente, inventario. Y me voy a la vista de network, ¿no? Aquí estoy yo viendo, por ejemplo, este es un demo, este es un pickup, una traza, una copia del tráfico que hice, que hicimos, que tenemos para demostraciones, y donde podemos empezar a ver todas las, de forma unificada, un mapa, tener una visualización de lo que está pasando, bueno, mucho de lo que existe ahí abajo y de cómo se comunica. Del lado izquierdo tenemos todos los elementos, vamos a decir, los concentradores, que son propiamente, que son los routers, los switches,
los firewalls que existen en esta red. Y en el lado derecho, pues propiamente los elementos, los ciberactivos, que son los que generan y producen y consumen datos. Ajá. Podemos tenerlo en esta visión, vamos a decir, de tipo IT, pero igual lo podemos ver como el modelo de Purdue, como lo que les mostraba. O sea, clasificarlos de tal manera que veamos los que están en el nivel de instrumentos, en el nivel de PLCs, en el nivel de sistemas de visualización o de ingeniería. Ajá. Este, igual te podemos clasificarlos en otro tipo. Por ejemplo, puedo clasificarlos por tipo de activo. Ahorita aquí va a empezar a hacer la, la clasificación, cuáles son PLCs, cuáles son cámaras, cuáles son RTUs, cuáles son variadores de velocidad, cuáles son clients, win clients. Él va a empezar a hacer esa clasificación también. Eso ya va a depender de cada uno de los usuarios, qué es lo que les interesa. Puede clasificarlo por zona. Decir, a ver, aquí colócame solamente las que vayan los que pertenezcan a la etapa de concentradora, aquí los de la etapa de electrolisis, aquí a los de la parte del crushing, de la trituradora, ¿no? Entonces, ese es el primer entregable que entrega Nozomi, el tema de la visualización, y aquí lo podemos ya ver en temas elemento por elemento, en forma de lista. Ajá. Entonces, aquí uno va a poder seleccionar, tienen todos los elementos, todos son elementos conectados en Ethernet, aquí está su dirección IP, pero yo puedo seleccionar otros campos. O sea, voy a poder conocer de quién es ese elemento, o sea, su dirección IP, por supuesto, si es un consumidor o productor de datos dentro de la red, cuál es su rol, su función, el nombre del fabricante, el nombre del producto, la versión de firmware, la versión serial, a qué VLAN pertenece, la dirección MAC. En este caso, si fuera un elemento del nivel 2 del modelo de Purdue, probablemente tenga sistema operativo tipo Windows o Linux o Mac, vamos a verlo. Si es un elemento del nivel 1 o 0, pues normalmente esos elementos son propietarios y tienen firmware, pues también vamos a poder verlo. Estas son algunas de las listas de atributos que vamos a poder ver en el inventario. ¿Ah? En este mismo ambiente, pues ya al tener el mapa, al tener la lista de nodos, pues también nos interesa saber con quién convive, los enlaces, o sea, de dónde a dónde se da la comunicación. Y aquí muy importante, que es una de las características que tiene Nozomi Networks, en qué protocolo, porque son protocolos propietarios, protocolos industriales, corriendo sobre Ethernet, que se comunican. Normalmente los industriales aquí, en este caso, en este pickup, pues bueno, estoy mostrando, por ejemplo, que hay elementos que se comunican BACnet IP, que normalmente son para edificios administrativos. Puede haber que haya elementos que tengan web servers y ocupen pues HTTP o un browser, vamos a decirlo. Si son de la marca Rockwell los elementos, ellos normalmente ocupan Ethernet IP. Acá hay unos elementos de controladores de la marca Honeywell, que también es muy utilizado en la industria minera. Ajá. Para los sistemas eléctricos, normalmente el estándar es el JET 104, también tenemos el 71850, o sea, tenemos más, la herramienta tiene más de 200 protocolos industriales. En este caso solamente está mostrando los que existen en esta red. Tenemos los protocolos industriales y, por supuesto, pues si encontramos elementos de protocolos de IT, pues también van a ser identificados. Aunque la especialidad de Nozomi en el tema de inventario y todo lo que hacemos es en ambientes OT, operacionales, en las redes industriales. Aquí tenemos, por ejemplo, el RTCP. En este caso, en muchas minas se tienen cámaras en toda la instalación, sistemas de videovigilancia y también sistemas operativos, sobre todo en la parte de donde está en la parte de concentradora, porque quieren monitorear en vivo, o sea, no quieren que el operador que está en el cuarto de control vaya hasta el sitio, porque hay riesgo y minimizan el riesgo poniéndole cámaras para que desde un sitio remoto esté viendo la operación. Entonces le han colocado cámaras y esas cámaras se comunican en protocolos, por ejemplo, como RTCP, por ejemplo. Ajá. Entonces, estos son en la parte de nodos, la parte de enlaces. Eh, Hay protocolos industriales que no establecen sesiones, se comunican básicamente en UDP-IP
sobre el Ethernet, entonces no establecen sensores. Pero también hay muchos elementos, sobre todo del nivel 2 del modelo de Purdue, que se comunican estableciendo una sesión en TCP/IP y sobre el protocolo industrial. Entonces, aquí también la herramienta te va a permitir tener los datos de dónde a dónde se estableció la sesión y otros datos, como por ejemplo, el estatus, si la sección está activa o no está activa, de quién a quién fue, el protocolo, cuál fue la capa de transporte, si es una conexión o una sesión pública, de qué puerto a qué puerto y de qué VLANs, ¿no? Y por supuesto, la cantidad de throughput que se está ocupando. Esta es la parte de inventario de ambiente. Ajá. Tenemos, ahorita me enfoqué propiamente en la etapa de visualización de la red. Lo puedo ver por activo. También tengo un diagramita aquí para ver en función de los activos, o sea, de identificarles cuáles son de voz, de teléfonos, por ejemplo, que aquí tengo uno aquí colocaron la red administrativa de voz IP, teléfonos de voz IP, y aquí los puedo ver. Y aquí cada elemento voy a poder ver sus detalles. Cada elemento voy a poder ver aquí, pues bueno, igual, es otra vista, es otra forma de presentar la información de quién es el fabricante, cuál es su función. Entonces, eso es la etapa de, eh, vamos aquí, muy bien, okay, de inventario y visualización. Vamos al segundo entregable. Al igual, bueno, pues básicamente es el tema de detección de anomalías y amenazas. Ajá. Cuando yo coloco el Guardian en el nivel 3 y 4 y estoy conectado al core switch que está uniendo lo de todas las redes industriales, yo ya puedo conocer si se presentan anomalías o amenazas, en este caso norte-sur, sur-norte, si estoy conectado, como en el ejemplo anterior. Aquí solamente estoy conectado, puedo hacer mi inventario, mi lista de vulnerabilidades y detectar las amenazas que están pasando por norte-sur, sur-norte aquí. Si yo quisiera conocer amenazas o anomalías que estén pasando en procesos más cerca a pie de máquina o del proceso industrial, probablemente tenga que colocar más sensores o bien conectores remotos que me tomen copia del tráfico, me lo manden a un guardián, lo procesen y lo manden a una consola unificadora que es una consola que se llama CMC, SOMI, o bien hacia nuestro servicio de seguridad en la nube, que es el Vantage. Eso depende de la forma de unificación o la presentación, depende del cliente, de qué tan maduro esté para utilizar ya sea on-premise o bien ya dirigirse a la nube. Pero regresando al tema, al de detección de amenazas. Lo que hace Nozomi al capturar el tráfico es analizar ese tráfico para detectar conductas que puedan indicar anomalía operativa o una amenaza cibernética porque detectamos firmas que demuestran que claramente es una amenaza. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a decir, en este caso, nosotros tenemos un servicio de Threat Intelligence, el Guardian, que básicamente se alimenta de datos de la National Database Vulnerability, está analizando constantemente, se le actualiza temas de sus firmas Yara, tiene acceso a los fabricantes de estos sistemas de control donde le reportan sus vulnerabilidades o temas que puedan afectar sus sistemas, sus brechas digitales. Ajá. Al mismo tiempo, pues tenemos nuestro Nozomi Labs que hace investigación para detección de amenazas. Esa es la forma en que damos el servicio de inteligencia de amenazas y que permite detectar lo que les voy a mostrar, en este caso de alarmas, por ejemplo. Me regreso aquí al ambiente. Ajá. Eh, Primero, aquí en todos los tableros son eh, programables o personalizables. Aquí pusimos un gráfico de las alertas con respecto al tiempo, ¿no? Y las puede clasificar, alertas de bajo nivel hasta de alto nivel, o sea, uno puede configurarlo y aquí viene un flujo, ¿no? En este caso me voy ya a la pantalla o al tab de alertas. Ajá. Las alertas se clasifican en función del nivel de riesgo. Ajá. Por ejemplo, aquí voy a mostrar algunas de las alertas que encontramos, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy mostrando una de alerta duplicada de una IP. Una alerta duplicada de una IP puede ser una anomalía operativa o una amenaza.
¿En qué puede ser una anomalía operativa? Aquí vamos a indicar, la herramienta te va a indicar de dónde a dónde se está dando ese fenómeno de una IP duplicada. Le digo, yo estoy ocupando en este caso un pickup. Ajá. Eh, Puede ser una anomalía operativa porque normalmente en los ambientes industriales, la gente de mantenimiento o un tercero que les da servicio llega con su computadora de servicio, se conecta a las redes industriales y muchas veces no verifica que esa IP con la que se conectó ya está en la red, en la subred, ¿no? Y entonces, pues nosotros alertaríamos. Es una amenaza operativa porque en realidad no es un ataque, no es una cibernético, nada, es simplemente pues una mala práctica dentro de la operación, es una anomalía. Ajá. Y nosotros aquí, pues, y lo indicamos, ¿no? Puede ser una nota general, ¿no? Pero ¿cuándo sí puede ser un ataque? Porque probablemente esa persona no estaba autorizada y está haciendo un man in the middle. Entonces, aquí sale la situación, la alertamos y abrimos vamos a decir, oye, esta alerta está en abierto y alguien la tiene que revisar, ¿no? ¿Ah? Por ejemplo, este es un caso de donde empezamos a ver lo que es anomalía operativa y anomalía, y amenaza. Vamos a pasar a otro tipo por ejemplo, vamos a hacer aquí las otras que tengo. Acá tengo otra, por ejemplo, otro que puede pasar, que también puede ser amenaza, anomalía operativa o amenaza. Vamos a ver. En este caso, aquí me están diciendo, el elemento 55, con IP dirección 55, este, está escaneando al 125. Lo está escaneando vía protocolo Modbus y está empezando a escanear mapas de memorias o esa zona. Aquí viene todo el log, el histórico de ese evento, donde empieza a decir, oye, está viendo intentos a ese elemento en específico, tal. Puede ser que sí sea un elemento maligno, un elemento no positivo, no bueno, quien esté haciendo algo y quiera saber ciertos registros de esa zona de memoria y quizá está haciendo su etapa de reconocimiento. O bien puede ser que alguien, un ingeniero de mantenimiento que sin cuidado, pues está escaneando y pues está haciendo la labor, ¿no? Por eso nosotros hacemos la parte de identificar, proteger, detectar, levantamos la alerta para que entre la gente que está en la etapa de respuesta e incidencia. Pero con esto permitimos identificar en dónde se está dando la situación, qué es lo que está pasando y ustedes pues van a tomar acción. Ajá. Ese es otro ejemplo, por ejemplo, de una alerta. Ajá. Voy a pasar a otros. Por ejemplo, aquí, en este caso, esta primera, por ejemplo. Aquí estamos teniendo que de un dispositivo que es, en este caso, desde de la dirección MAC, la 81, está mandando un paquete. Por algún motivo hay un paquete mal formado. Normalmente un telegrama, en este caso de UDP, pues me dice, oye, la cabecera del UDP me está diciendo que tú vas a enviar en el payload, o sea, vas a enviar 22 datos, pero en realidad lo estás enviando a 26, estás enviando en lugar de 22 bytes, estás enviando 26. Entonces, detectamos de que se está formando probablemente lo que, si fuera un atacante, lo que está haciendo es empezando a hacer lenta la red, quizás sea ese su objetivo. Entonces, nosotros anunciamos, existe una anomalía o una de que hay tráfico que se está saturando, está mandando mensajes incorrectos y por tanto está siendo rechazado y puede provocar congestión en la red, ¿no? Ese es otro tipo de situación anómala que puede ser que alguien sí sea un agente maligno haciendo esto. Estoy siendo muy general, muy alto nivel, me- de tal manera que trate de explicar. Aquí tengo otra que básicamente, por ejemplo, me está diciendo, alguien malo, una IP con mala reputación, me está hablando. ¿Cómo lo sé? Les indicaba que nuestro servicio de inteligencia de amenazas pues se nutre de diferentes fuentes de inteligencia. Una de ellas es tener accesos a indicadores STITS, a listas de indicadores de compromiso, normalmente los STITS. En este caso estamos detectando que esta IP, en este caso, esta IP, ajá,
ya aparece en esa lista de indicadores de compromiso, o sea, un nodo con una mala reputación, y está intentando establecer comunicación con algún elemento. Y sabemos que esa IP, de cuando te hablan de esa IP, porque está como indicador de compromiso ya declarado, detectado, pues si te habla es que no tiene buenas intenciones. Entonces, esa es una alerta, por ejemplo, ya de una amenaza. En este caso es una IP, pero puede ser un DNS. Entonces, vamos a pasar al cuarto caso en forma general de, y aquí voy a mostrar, a ver, cuando se presenta un malware. Ajá. Eh, Aquí, por ejemplo. En las redes industriales de minería, normalmente existen las redes de control de proceso y las redes eléctricas. Habíamos mencionado que las redes eléctricas normalmente ocupan protocolos como el 61850, la IEEE 104, y normalmente son dos grupos separados dentro de la operación. Los que manejan los sistemas de control, los PLCs, son un grupo de personas, los que manejan las subestaciones eléctricas y todo, son otro grupo de personas. Ajá. Ellos el año pasado, hace 2 años, se presentó en esas redes eléctricas ya un malware diseñado para esas redes eléctricas, se llamaba el Industroyer. Ajá. En ese caso, el Industroyer atacaba al JET 104, a ese protocolo. Nosotros ya tenemos playbooks de tal manera que podemos detectarlo, ajá, junto con otras amenazas, podemos decir, estos, en este caso por firmas, y aquí vamos a poder ver el detalle, por ejemplo, en este caso, el Crash Override y el Destroyer, por dónde fueron detectados, qué es lo que estaban haciendo, en este caso un indicador STITS, y qué es lo que estaban tratando de hacer, qué operaciones, ¿no? Ajá. Entonces, esto le sirve a los analistas de los SOCs o de investigación de amenazas para poder hacer la forense y sobre todo, más que nada, poder responder. Ajá. ¿Cómo responder? Nosotros generamos la información, detectamos el evento, en este caso el Industroyer se está moviendo por la red eléctrica con estas características. Aquí está su log, que puede ser pasado hacia un 100 para un análisis contextual. ¿Quiénes son los elementos que se están envueltos dentro de la red? Ajá. Y aquí podemos ver en forma general, de acuerdo al framework de Mitre, ATT and CK, para sistemas de control, pues qué es lo que está haciendo, que está en este caso activando el tema de ejecución, hay un tema de control and command, y ¿qué es lo que nos interesaría a nosotros? El tema de qué es lo que está haciendo que probablemente en el elemento que está recibiendo el ataque, hay una denegación de servicio y destrucción de datos. En una red eléctrica que tú deniegues el servicio, probablemente haga que ese activo que fue comprometido no esté controlando la subestación y probablemente empieces a tener cortes de energía. Esa es la importancia de detectar anomalías y amenazas en los ambientes industriales. No es solamente saber que está comprometido el endpoint, sino la consecuencia en el mundo real. Al no tener electricidad, y hemos visto que la electricidad es el principal costo dentro de la planta, y muchos de esos equipos se tardan mucho en arrancar y consumen mucha electricidad, y por tanto la factura es más alta. Entonces, si tú tienes interrupciones de servicio, en el servicio eléctrico a la mina, puede suceder que vayas a pagar más, eh, no tanto el activo que se comprometió, sino las operaciones o consecuencias que se dieron de haberse sido comprometido, que como tuviste que reiniciar máquinas, quizá en ese momento de arrancarlas fue la hora en que más pagas el servicio de electricidad, es más alta la tarifa, pues ya las cuentas no salen. Esa es la consecuencia de que probablemente este elemento que fue denegado el servicio o se destruyeron datos, pues te llevó a un paro de servicio que se vio reflejado en pérdida de dinero, quizá falta de compromiso de entrega de lo que ibas a entregar, el oro, la plata comprometida, y tengas penalizaciones por ello, ¿no? Ajá. Y que tengas que reportarlo, en este caso si eres una empresa en bolsa, y pues con ello quizá te indiquen, oye, no tienes tantos controles, entonces tu acción no vale $5, vale 4.99 y cada centavo cuenta. Eso es en general lo que hacen los SOMI Networks, un tema de inventario, vulnerabilidades y detección de anomalías, ¿no? Nos estamos acercando al final. A mí me gustaría tener una serie de preguntas si es que existen. Eh,
Ya nada más para terminar lo que hacemos con la solución de Nozomi, pues hemos visto al Nozomi Guardian, que hace inventario, detección de anomalías, vulnerabilidades, se lo pasa a una consola o bien hacia la nube. Una cosa muy importante que tenemos ahora, hemos estado platicando de puras redes industriales. Básicamente todo está conectado a través de cable, o sea, en este caso en Ethernet. Ajá. Aquí hay un producto que ahora deseo presentarles, el Nozomi Guardian Air. En las minas, voy a regresar aquí a la lámina de la mina. Les decía yo, esto que está en la mina de Tajo, o simplemente y le pasa, saca la roca, la pone en la banda transportadora y la va a mover por 20, 30 kilómetros antes de que llegue a la etapa de trituración, ajá, y ya la puedas descargar para que lo procese. Esto, sobre todo en la parte de extracción y en cualquier lugar de la mina, pero en la parte de extracción y procesamiento de movimiento de material, son decenas de kilómetros. O sea, yo he estado en minas donde desde el momento del tajo le sacas el material, son 20, 30, 40 kilómetros de una banda transportadora moviendo. Esa banda transportadora, cada cierto tiempo, pues le estás monitoreando parámetros de integridad mecánica, por ejemplo, de cómo son los rodillos, de cómo se están moviendo los engranes para que se siga moviendo la banda y no se atore, pues cuando estás moviendo material. En estos lugares, pues imagínate tener que cablear 20 kilómetros de cable al primer punto, 15 kilómetros de cable a otro punto, luego al tercer punto otros 10 kilómetros. Es inviable. Entonces se ha ocupado ya que en muchos de estos sitios instrumentación y equipos inalámbricos. La industria minera es una de las industrias que más ha adoptado de forma eh, eh, proactiva para aumentar su eficiencia en costos y en efectividad y producción, el tema de sistemas inalámbricos para monitorear todos sus procesos. Ajá. Eh, Hay ambientes, vamos a decir, que son tan corrosivos contra el cable que probablemente pues tampoco sea lo conveniente, sobre todo por ejemplo, en la etapa de concentradora, que muchas veces, por ejemplo, si fuera un proceso de cobre, se generan bastantes ácidos. Entonces, todo lo que es cables o elementos metálicos son corroídos. Entonces, la instrumentación inalámbrica o poner elementos inalámbricos en estos procesos sale más económico que estar colocando cable que constantemente te tendrías que poner a hacer trabajos de libranza para hacer la operación de instalación de cable, que renovación de cable. Pondrías en riesgo a más trabajadores porque estarían trabajando en ambientes inseguros. Entonces, en ambientes de mina encuentras mucha instrumentación inalámbrica, ahora, al día de hoy, y va hacia allá la tendencia. Se calcula que si ahorita ocupan el 25% sobre todo del nivel 0 y 1 en alámbrico, mucho, ocuparán el 25 al 50% de inalámbrico, de instrumentos inalámbricos o de sensores inalámbricos en los siguientes 10 años. O sea, la mina se va a volver una mina que prácticamente la mitad será inalámbrica en elementos inalámbricos. Nozomi desarrolló esto. Hemos platicado del Guardian, que te hace inventario, vulnerabilidades, detección de anomalías en redes industriales. Y ya ahora tenemos un sensor que se llama Guardian Air, que está dedicado con los protocolos industriales típicos de instrumentos o de elementos de una mina, como Wireless HART, como ISAHAR, como Zigbee o LoRaWAN, que hacemos lo mismo que el Guardian tradicional, pero en ambientes inalámbricos, especialmente como minas, ¿no? Que sería inventario, posición, vamos a decir, por medio de triangulación, tema de vulnerabilidades y tema de detección de amenazas, que son diferentes a las que suceden en el mundo alámbrico, pero también en alguna otra sesión posterior podemos verlas. Eso son, como Nozomi dice, que hace temas de visibilidad y ciberseguridad para ambientes industriales y en este caso aterrizado hacia minas. Y pues bueno, estoy disponible tenemos los últimos 8, 10 minutillos para sus preguntas y respuestas y poder responder. Y si algo me lo tengo que llevar, me lo llevo de tarea y aquí con el equipo de Reset, pues poder platicar.